revelado, millonario impactado al descubrir a una madre dando sobras a su hija, su increíble lección de vida. Era una tarde soleada en la Ciudad de México, y un evento de caridad en un lujoso hotel atrajo a las élites. Mientras todos brillaban en sus trajes caros y sonrisas estudiadas, una figura singular destacaba en el background, María. Con sus manos de trabajadora y su corazón lleno de amor, cocinaba en un pequeño comedor del vibrante barrio donde vivía, enseñando a su hija Valentina el significado del esfuerzo y la dignidad. Pero aquella tarde, en el evento, todo cambió. María no tenía intenciones de impresionar a nadie. Sin embargo, cuando un grupo de personas comenzó a charlar sobre los desatendidos, decidió compartir con Valentina las sobras de una comida que podrían haber alimentado a muchas familias. Mira, mi amor, siempre podemos hacer algo por los demás, le decía con una sonrisa. La pureza de ese momento atrapó la atención de Eduardo, un millonario acostumbrado a la superficialidad. Los corazones de aquellos que escuchaban se agitaron al ver ese gesto profundo entre madre e hija. Mientras todos hablaban superficialidades, ahí estaba María, enseñando la compasión. Esa mirada entre ellos fue un destello. Eduardo, con sus dudas y privilegios, sintió una conexión que jamás había experimentado. ¿Quién es ella?, se preguntaba, sintiendo que su vida brillante se volvía opaca en comparación. No podía evitar cuestionarse su entorno. En su hermosa mansión, rodeado de lujos, ¿había alguna vez sentido esa pureza? Esa emoción lo llevó a acercarse. Pero al hacerlo, el peso de las miradas de sus amigos lo detuvo. No te juntes con la clase baja, murmuraron. La presión lo hizo dudar. ¿Qué pensarían si se acercaba a María? Mientras los murmullos llenaban el aire, María, con su fuerte carácter, sabía que su dignidad valía más que cualquier caridad que pudiera arruinar su orgullo. Cuando Eduardo se presentó ante ellas con una oferta de apoyo monetario, su corazón se apretó. No necesito limosnas, le dijo con firmeza. En lugar de eso, María quería que Valentina aprendiera que el verdadero valor estaba en el trabajo arduo y en la perseverancia, no en la facilidad. Los días pasaron, y una sombra se cernía sobre María cuando su patrón en el comedor intentó aprovecharse de su situación vulnerable. Eduardo, al enterarse de esto, sintió un fuego en su corazón. Sin importarle el que dirán, decidió intervenir. ¿Era correcto desafiar las normas para ayudar a una madre que solo quería proteger a su hija? Sin pensarlo, se enfrentó a su jefe, avisándole de sus acciones deshonestas. El silencio que siguió fue abrumador, como si el aire se helara alrededor de ellos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La acción de Eduardo no solo rompió prejuicios, sino que lo llevó a una autoevaluación de su propia vida. Las emociones en su interior se intensificaron, mientras que María y Valentina comenzaron a ver al millonario no como un extraño, sino como alguien capaz de conectar con su lucha. Sin embargo, una revelación mayor se acercaba, una encrucijada que cambiaría sus vidas para siempre. Ambos tendrán que decidir si cruzarán la frontera que separa sus mundos, enfrentando no solo sus propios fantasmas, sino también aquellos que la sociedad espera de ellos. El enfrentamiento entre Eduardo y su jefe resonó en el aire como una campana, marcando un cambio en la energía del lugar. María, con el corazón palpitante, sintió que había cruzado una línea. Siempre había estado lista para luchar por lo que consideraba justo, pero esto era diferente. En su interior, sabía que las cosas no siempre terminarían bien. Su vida había estado llena de sacrificios y decididamente no estaba dispuesta a permitir que alguien más pisotease su dignidad. Eduardo lo vio. La mirada firme de María,
junto con la protección que brindaba a Valentina, lo llenó de admiración. Pero su propio camino no era tan simple. Mientras su amigo y jefe, Santiago, se reponía de la sorpresa, él sintió la presión de su entorno. «Esto no es tuyo», le decía la voz de su conciencia, el eco de años de valores mezquinos. «¿Qué pensarán los demás?». Pero, por primera vez, decidió callar esas voces. «Tu comportamiento es inaceptable», dijo Eduardo, tratando de que su voz no temblara. Santiago lo miró con desprecio, como si Eduardo se hubiera rebajado al enfrentar a alguien que consideraba inferior. «Esto es un negocio. No hay espacio para la sentimentalidad», respondió Santiago, pero esta vez Eduardo no cedió. En el otro lado, María observaba esa escena entre asombro y esperanza. Aquel hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a su esfera de privilegio era, sin duda, diferente. Pero esta conexión venía con un precio. Lo entendía, debía permanecer alerta. Las oportunidades podían ser dulces, pero también venenosas. Valentina, que estaba a un lado, sintió la intensidad del momento. A través de sus ojos inocentes, pudo ver cómo el mundo de los adultos podía ser complejo y aterrador. Sin embargo, también vislumbró una chispa de valentía en Eduardo. Su madre siempre le había enseñado que lo valioso era nunca ceder ante las injusticias, y en este instante, comenzaba a entender esa lección con más profundidad. Con el desafío entre Eduardo y Santiago en pie, algo más surgió en la mente de María. Tal vez había un camino en el que sus mundos podían entrelazarse, pero debía ser cautelosa. No necesitaba el dinero de Eduardo, lo que realmente anhelaba era que su esfuerzo fuera reconocido y respetado. «No estoy buscando caridad», se atrevió a decir, alzando la voz por encima del silencio tenso. «Lo que deseo es que se valoren a las personas que luchan todos los días». Eduardo sintió su sangre hervir. Las palabras de María resonaban en su mente. Era como si ella hubiera puesto al descubierto todas las maneras en que él había evitado mirar los problemas reales en el mundo. «Estoy aquí para hablar por lo que es correcto», replicó Eduardo, sintiendo cómo cada palabra resonaba con sinceridad. La tensión en el ambiente era palpable. La multitud comenzó a murmurar, algunos observaban con admiración, otros con desdén. Por primera vez, Eduardo se dio cuenta de lo que verdaderamente importaba, la autenticidad de las relaciones, la lucha por la justicia y la dignidad. Cuando finalmente se dio la vuelta hacia María, sus ojos estaban llenos de una nueva determinación. «Si me dejas, quiero ayudarte a abrir más comedores, a dar oportunidades», comenzó a decir, pero María lo interrumpió. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó María, devolviendo la mirada. «Hoy estás aquí, pero mañana podría ser solo un recuerdo». Las palabras de María hicieron eco en el corazón de Eduardo. Era un desafío real y había un indicio de verdad en su desconfianza. Pero él no quería ser solo una buena acción en su lista. Quería construir algo más grande. «Déjame demostrarte que soy capaz de cambiar», dijo Eduardo, su voz firme y decidida. Pero tan pronto como esas palabras cruzaron sus labios, una sombra de preocupación recorrió su rostro. «Aunque, hay algo que no te he dicho», los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Qué más podría haber atrás de ese acercamiento? ¿Qué secretos ocultan los que tienen poder? El momento estaba a punto de tomar un rumbo inesperado y, con el corazón en un puño, María se preparó para escuchar lo que Eduardo estaba a punto de revelar. La intriga y la ansiedad llenaron el aire, mientras el destino de ambos se tambaleaba al borde del abismo. Eduardo tomó un profundo aliento, sintiendo la presión de todos los ojos fijos en él. La sala, antes bulliciosa, había caído en un silencio abrumador. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo se estirara, dándole a la situación un peso casi insoportable. Era el momento de desatar la verdad que había mantenido oculta demasiado tiempo. «María, hay algo más que debes saber sobre mí», empezó, su voz vibrando entre la incertidumbre y la determinación. «El dinero que gano, el poder que tengo, no son solo beneficios. Vienen con un precio, un sacrificio. En este negocio, nosotros, la élite,
tomamos decisiones que afectan a personas como tú. Y muchas veces, esas decisiones aplastan a los que están debajo. María frunció el ceño, escéptica. ¿Y crees que eso es suficiente para que confíe en ti? ¿Sabes cuántas veces me he enfrentado a personas que prometen ayudar, solo para dejar a los más vulnerables aún más desprotegidos? Eduardo sintió que su determinación temblaba ante la dureza de las palabras de María. No quiero ser uno más de esos. Hay algo en mí que ha cambiado después de verte luchar. No quiero ser un espectador. Quiero ser un aliado, dijo, su voz llena de una sinceridad inusual. María sintió un oscuro remolino de emociones. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Qué si tras esa fachada de buena intención había algo más egoísta? La historia de su vida le había enseñado a ser cautelosa. Pero, por otro lado, la sinceridad que emanaba de Eduardo era palpable. Había algo de él que parecía genuino. ¿Y qué hay de Santiago?, preguntó María, incapaz de contener la frustración. Él no se detendrá. Lo que viviste hoy es solo el comienzo. Este no es un juego, es la vida de las personas. Lo sé, respondió Eduardo, sintiendo cómo ese peso la envolvía a ambos. Pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Por primera vez, estoy buscando hacer lo correcto, y eso incluye enfrentar a Santiago. Sin importar las consecuencias, un murmullo se extendió entre los que observaban. La multitud comenzaba a preguntarse si Eduardo estaba hablando en serio. Algunos incluso ofrecieron sus palabras de apoyo, mientras que otros aún permanecían en silencio, llenos de dudas. Fue entonces cuando Valentina, que había estado callada, soltó una pequeña frase: ¿y si él se convierte en el villano? La mayoría de los adultos que ayudan terminan haciéndolo solo porque sienten lástima. Quiero creer en las personas, pero a veces es difícil. Los ojos de María se encontraron con los de su hija. Valentina era su luz, su razón de seguir adelante, pero las tensiones entre su esperanza y su desconfianza estaban comenzando a cobrar vida en la niña. Sentía la necesidad de protegerla ante todo, pero también quería enseñarle sobre la humanidad. Valentina, cariño, empezó, su voz temblando. A veces los adultos no tienen todas las respuestas. Pero algunas veces, entre el miedo y la desconfianza, hay espacio para la posibilidad de un cambio. Eduardo vio cómo el entorno se iluminaba, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Aquel momento reclamaba su atención. Si alguna vez vamos a hacer algo juntos, entonces debemos hacerlo de la manera correcta, dijo. Voy a abrir mis libros de cuentas y quiero que tú y Valentina sean parte de esta lucha. Necesito saber que esta vez no estoy caminando solo. Sus palabras resonaron. María temía abrir una puerta que podía resultar en un desastre, pero en su corazón había un deseo de creer, de permitir que la esperanza se filtrara en sus decisiones. Está bien, Eduardo, respondió, sintiendo que su propia resistencia comenzaba a ceder. Te daré una oportunidad, pero tus acciones tendrán que demostrar tu valía. No permitiré que Valentina sea una víctima más de un sistema que atormenta a los que menos tienen. Justo cuando parecía que el camino podría abrirse, el teléfono de Eduardo vibró en su bolsillo. El mensaje que llegó era frío y directo: Santiago ha comenzado a circular rumores sobre ti. Es más poderoso de lo que crees. No lo tomes a la ligera. Ambos sintieron una helada en el ambiente. ¿Es posible que estuvieran en un juego con un adversario que jugaba sucio? Las sonrisas se desvanecieron, y el sentido de urgencia tomó el control de la conversación. María y Eduardo asumieron el peso de la realidad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó María, sintiendo que el aire la sofocaba. Eduardo, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, miró a María con determinación. Debemos adelantarnos. Santiago no se detendrá ante nada para proteger su imperio. Y nosotros tenemos que estar listos para lo que venga. ¿Podrían realmente formar un frente unido contra un enemigo tan poderoso? Con el eco de la clave entre sus manos, ambos sabían que el peligro acechaba cada rincón. La lucha que habían comenzado apenas se vislumbraba,
y ambos se preguntaron si serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la tormenta. Eduardo sintió cómo la tensión aumentaba a su alrededor. Su mente comenzó a dar vueltas, calculando cada paso que debían tomar a continuación. Primero, necesitamos reunir información sobre lo que Santiago está difundiendo. No podemos permitir que los rumores siembren dudas antes de que tengamos un plan sólido, dijo él, su voz resonando con convicción. María asintió, aunque la ansiedad le oprimía el pecho. Pero, ¿cómo podemos hacerlo sin exponernos? Santiago tiene a sus hombres en todas partes. Cada movimiento que hagamos será observado. Podemos hacerlo de manera más privada, sugirió Eduardo. Contactaremos a algunas personas de confianza que han estado en la misma lucha. Ellos podrían brindarnos apoyo y quizás archivos que nos ayuden a demostrar lo que realmente está sucediendo. Valentina observaba, aún incapaz de entender del todo la magnitud del conflicto, pero sintiendo la corriente de miedo que envolvía a su madre. ¿Por qué no simplemente hablamos con Santiago? Si conoce la verdad, tal vez se detenga, preguntó, su voz temblando con incertidumbre. Eduardo se agachó a su altura, mirándola a los ojos. Santiago nunca se detendrá. Él se alimenta de la intimidación y el poder. Si nos enfrentamos a él de manera directa, podría ser más peligroso de lo que imaginas. Debemos ser astutos, actuar desde las sombras y tener el control de la narrativa. Es verdad, intervino María, suena cada vez más decidida. Si nos enfrentamos frontalmente, puede que nos aplaste antes de que tengamos ocasión de defendernos. La lluvia comenzó a caer delgada, casi como un acto reflexivo del cielo. El sonido del agua chorreando contra el suelo parecía marcar un ritmo acelerado, una marcha en dirección a la guerra. La atmósfera se tornó densa y cargada de posibilidad. Eduardo, sintiendo la urgencia de sus circunstancias, miró hacia la puerta. Necesitamos actuar rápido. Santiago no solo es un obstáculo, es una sombra que amenaza todo lo que amamos. Estoy dispuesto a entrar en la línea de fuego si eso significa protegerles a ustedes. Su voz tembló, no por miedo, sino por una resolución que emergía desde lo más profundo de su ser. Las palabras de Eduardo conmoverían a cualquier madre. María sintió que su corazón se encogía ante la entrega que él mostraba. Pero su mente también albergaba preocupaciones. Uniendo todas esas emociones, se comprometió, lo haremos. Pero no olvides lo que hay en juego. No se trata solo de ti y de mí, sino de Valentina. Y ella es lo más importante en mi vida. María se volvió hacia su hija. Te necesitamos, Valentina. Prometemos que esto no te pondrá en peligro. Pero al mismo tiempo, si todos nos mantenemos juntos, tal vez podamos devolver la esperanza a todos aquellos que Santiago tiene sometidos. Si alguno debía mantener la fe en que podían prevalecer, sería la pequeña Valentina. Los ojos de Valentina brillaron mientras absorbía las palabras de su madre. Por un momento, la desesperación dejó paso a una chispa de determinación. Entonces tenemos que hacer lo correcto. Quiero ayudar, dijo. Vamos a comenzar a trabajar, propuso Eduardo, tomando la iniciativa. El silencio que existía en la sala empezó gradualmente a transformarse en acuerdos y pasos firmes hacia adelante. Justo en ese instante, el teléfono de María sonó, interrumpiéndolos. Un mensaje desconocido en la pantalla provocó que su corazón se detuviera un instante. Tú y tu familia están en peligro. Santiago ha intensificado su búsqueda. Salgan de la ciudad esta noche, decía, la preocupación se apoderó de todos. El rostro de María se tornó pálido. No podemos dejar que esto nos paralice. Debemos actuar ahora. Santiago no tiene idea de quiénes somos realmente. Pero, ¿a dónde iremos?, preguntó Valentina, sintiendo el miedo apoderarse de ella. Lo importante es que estemos juntos, dijo Eduardo, aferrando la mano de Valentina para mostrarle que no estaban solos. Aunque el camino es incierto, enfrentaremos lo que venga. Mientras la lluvia caía más fuerte afuera, la familia se preparó para lo que se vendría. Con una mezcla de temor y valentía, sabían que las horas que seguían definirían su camino.
Santiago no solo estaba en sus pasos, ahora estaban listos para ir a su encuentro. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar el infierno que Santiago había desatado? Con el peso de la decisión acechando, la lucha por proteger a su familia se tornaría más intensa. La próxima jugada era crucial y el tiempo se agotaba. La noche se sintió más oscura y sombría con cada momento que pasaba. Las gotas de lluvia golpeaban cada vez con más insistencia, como si el cielo estuviera llorando por lo que estaba a punto de suceder. Eduardo y María se miraban a los ojos, sabiendo que el tiempo apremiaba y que su próxima decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a empacar lo esencial, dijo María con un tono firme, aunque sus manos temblorosas traicionaban su nerviosismo. No podemos llevar mucho, pero necesitamos lo que sea crítico, documentos, dinero, algo de ropa. No sabemos a dónde iremos, pero debemos estar listos. Valentina observaba en silencio, sintiendo la creciente tensión en el aire. Se acercó a su madre, quien acomodaba algunos libros y cosas personales en una mochila. Mamá, ¿podemos llevar a nuestro gato? No podría soportar dejarlo, preguntó con un hilo de voz. Al mirar la intensidad en los ojos de su hija, María respondió, por supuesto, cariño. No podemos dejarlo atrás, es parte de nuestra familia. Un pequeño suspiro de alivio escapó de Valentina. A pesar de su miedo, la idea de estar juntos, incluso con su mascota, le daba un poco de consuelo. Mientras empacaban, Eduardo trataba de calmar su mente. Sabía que sus decisiones anteriores eran solo el comienzo, y que Santiago no iba a quedarse de brazos cruzados. María, cuando tengamos todo listo, será fundamental que nos desplacemos sin ser vistos. Santiago tiene ojos en todas partes, y no podemos permitir que nos localicen, enfatizó. ¿Y si no encontramos a nadie que nos ayude?, preguntó María, su voz casi un susurro. La palabra ayuda se sentía distante, como si hubiera sido arrastrada por la tormenta. Debemos tener fe, respondió Eduardo, sintiendo que las palabras eran más para sí mismo que para ella. Se detuvo un momento y miró a Valentina, quien observaba atentamente. A veces, la verdadera fuerza se encuentra en el lugar menos esperado. Recuerda que estamos juntos en esto. No importa lo que pase, siempre lo estaremos. Después de unos minutos, llenaron la mochila con lo que pudieron. La ansiedad y el miedo se entrelazaban en el aire, pero había un destello de esperanza, estaban juntos. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta. La familia se congeló. ¿Quién puede ser?, murmuró María, su corazón acelerándose. Eduardo se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla, su mente corriendo con posibilidades. En el umbral estaba un viejo amigo, Javier, alguien que había compartido su lucha antes. Pero tenía que asegurarse. Abrir la puerta sin precaución podría exponerse a ellos. ¿Eres tú, Javier?, preguntó en voz baja, intentando mantener la calma. La respuesta llegó rápidamente, sí, soy yo. Déjame entrar. La urgencia en su voz resonaba, y Eduardo sabía que algo no estaba bien. Sin esperar a confirmar completamente, abrió la puerta. Javier entró, empapado y visiblemente agitado. Eduardo, tenemos que irnos ahora mismo. Santiago está más cerca de lo que piensas. Hay una operación en marcha para atraparlos a ustedes. No hay tiempo. Su mirada estaba fija, y Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Mamá, ¿entonces a dónde vamos? No puede ser el fin. Exclamó Valentina, su fe temblando. Apenas sin poder responder, los adultos se miraron, comprendiendo que debían actuar al instante. Los planes que habían trazado comenzaban a desmoronarse, reemplazados por la urgencia de escapar de la amenaza inminente. Eduardo sintió que su pecho se oprimía, mientras tomaba la mano de Valentina y decía, por favor, prepárense. La seguridad de nuestra familia es lo primero. Con el paquete listo, sentían que el mundo fuera de esas paredes estaba en su contra. Cada ruido en la noche se sentía como un presagio del peligro, pero debían avanzar.
Sin embargo, una pequeña voz dentro de Valentina empezó a formarse. Desde lo más profundo de su corazón, la pequeña encendió una chispa de valentía. ¿Y si tenemos que luchar, no huir? A lo mejor hay otra manera, dijo, su tono mostrando una destreza sorprendente para su edad. El silencio llenó la habitación. Eduardo y María compartieron una mirada, cuestionándose si su hija había tocado un punto importante. Así como la lluvia afuera parecía desatar un torrente, la inquietud en el aire se intensificaba. ¿Huir para siempre o darse la oportunidad de luchar? La decisión estaba cercana, y con ello, una nueva revelación en la mente de Valentina podría cambiar el rumbo de su historia por completo. La lucha apenas comenzaba y el verdadero desafío se avecinaba. Eduardo sintió como el peso de las palabras de Valentina se instalaba en su pecho. La idea de enfrentarse a Santiago parecía tan lejana como la luna oculta entre las nubes. La mirada de su hija, llena de determinación, lo atravesó por dentro. En ese momento, se dio cuenta de que no podían dejar que el miedo dictara sus decisiones. Luchar, repitió Eduardo, tratando de considerar el concepto. No sé si es una opción viable, cariño. Su voz era un susurro, empañada por la preocupación. Pero si nos quedamos callados, vamos a ser atrapados. Los valientes nunca se rinden, papá, insistió Valentina. Tantas veces había escuchado esa frase, pero ahora su hija la pronunciaba con una convicción que lo dejaba sin aliento. María suspiró, sintiéndose dividida. La idea de pelear parecía arriesgada, casi desgarradora. Pero si no hacían nada, también podría ser su final. Tal vez Valentina tenga razón. Podríamos poner a prueba su idea. Quizás podamos planear algo que nos ayude a salir de esta situación. Javier, que había permanecido en un rincón, con una expresión sombría, dio un paso hacia ellos. Sé que no debo decir esto, pero Santiago no es alguien que solo se detenga ante un pequeño grupo de personas. Tiene recursos y conexiones que podrían superar cualquier plan que se les ocurra. La tensión era palpable. Eduardo miró a Valentina, sus ojos oscuros llenos de temor y determinación. ¿Qué tienes en mente, hija? Podemos hablar con algunos de sus antiguos amigos. Ellos pueden tener información que nos ayude a anticipar sus movimientos, o incluso podríamos tratar de desacreditarlo, sugirió Valentina. La luz de su pequeño rostro parecía brillar más intensamente en medio de la oscuridad. Podemos intentar conectarnos con Marisol, comentó María de repente. Ella trabaja en el ministerio y podría tener contactos que nos ayuden a elaborar un plan. Javier se movió inquieto. Puede que sea peligroso. Si Santiago se entera que alguno de ustedes está en su contra, su advertencia quedó suspendida en el aire, como si temiera que la propia vida se apagara. Pero quedarnos aquí esperando no es una opción. Santiago nos encontrará, y entonces será demasiado tarde, insistió Valentina. Debemos hacer algo ahora, antes de que se sienta demasiado seguro de que está ganando. Las palabras de la niña resonaron en el corazón de todos. Un fuego pequeño, pero intenso, comenzaba a tomar forma en el interior de ellos. La idea de resistir, de no permitir que el miedo les robara su libertad, se afianzó en su pensamiento. Está bien, aceptó Eduardo. Podemos intentarlo. Pero debemos actuar con mucho cuidado. No podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Javier, ¿puedes comunicarse con Marisol? Necesitamos tener todo listo. Lo haré, asintió Javier, su rostro diagnosticando la gravedad de la situación. Pero recuerda, no puede haber errores. Santiago nunca perdona. Con ese nuevo sentido de urgencia, la familia comenzó a prepararse. Comenzaron a crear un plan, compartiendo estrategias y posibles movimientos, con una mezcla de temor y determinación. Eduardo tomó la mano de Valentina y le dio un apretón tenue, como reconociendo la valentía que había brotado en ella. Era un sacrificio que estaban dispuestos a hacer juntos. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo seguía inquietante. ¿Estarían realmente listos para enfrentar a Santiago y su monstruosa ambición de poder?
A medida que compartían ideas y soñaban con la libertad, un profundo sentido de desesperanza comenzaba a enraizarse en cada uno de ellos. No podemos olvidarnos de nuestro gato, recordó Valentina repentinamente, devolviendo así una pequeña chispa de humanidad en la habitación. La risa ligera que siguió al comentario tuvo un efecto inesperado. La estrategia de lucha ya empezaba a tomar forma, y mientras se sentían más cerca y unidos, también empezaban a vislumbrar la batalla que vendría con una nueva fuerza. Sin embargo, aún existía un gran interrogante: ¿habrían tomado la decisión correcta al optar por luchar? Cuando abrieron la puerta una vez más para disfrutar del aire frío y húmedo de la noche, un inquietante grito resonó en la distancia, dejándoles claro que, sin importar lo que sucediera, la lucha era inevitable y el tiempo parecía escasear. Sus corazones se detuvieron un instante, sintiendo la presión del destino que se aproximaba. Eduardo, murmuró María, el miedo recibiendo el eco de confianza de la pequeña Valentina. ¿Serían capaces de enfrentarse con lo que Santiago les había preparado? La respuesta parecía alejarse a medida que la noche se espesaba, como si la tormenta se preparara para desatarse en su contra una vez más. El grito resonante que había sacudido la noche se apagó, pero en el silencio que siguió, el eco de la angustia seguía presente en sus corazones. Cada uno de ellos sintió un escalofrío recorriendo la espalda, como si el viento mismo supiera del peligro que se avecinaba. Vamos a reunirnos en la sala, necesitamos hablar, dijo Eduardo, tratando de mantener la calma a pesar de la agitación que se agolpaba en su pecho. Era ahora o nunca. Furia y esperanza danzaban en su interior, tejiendo un hilo delgado pero visible que unía a cada miembro de su familia. Una vez acomodados alrededor de la pequeña mesa de la cocina, el ambiente se hizo tensamente frío. María se encorvó ligeramente, como si pudiera encerrar el miedo dentro de ella misma. ¿Qué hacemos si él decide actuar? No podemos quedarnos aquí sin un plan claro, expresó, su voz apenas más fuerte que un susurro. Valentina, impulsada por la determinación que la había guiado desde el principio, levantó la cabeza. Hacerlo a la antigua. Tenemos que hablar con Marisol sin demoras. Necesitamos la información para conocer los pasos de Santiago. Y si bien, eso será difícil, Javier entró en la conversación, haciendo énfasis en lo delicado de la situación. Las conexiones que tiene son peligrosas. No nos olvidemos de eso. Su tono austero hizo que María apretara los labios, más preocupada que nunca. Necesitamos actuar rápido, insistió Valentina, su ardor reflejado en el brillo de sus ojos. Santiago no se va a esperar a que planifiquemos. Si lo hacemos, le daremos una ventaja que no podemos permitir. Eduardo asintió, corriendo una mano por su cabello desordenado. Tienes razón, princesa. La Tine es nuestra peor enemiga. Javier, ¿puedes salir y buscar a Marisol? Aún sabes cómo encontrarla, ¿no? Javier se quedó en silencio un momento, sus ojos se perdieron en el horizonte mientras su mente maquinaba posibles riesgos. No puedo prometer que regresaremos a salvo, dijo finalmente. Pero no hay opción. Si la hay, Valentina intervino con nuevas fuerzas. Si no arriesgamos algo, nunca encontraremos la libertad. Tenemos que unirnos, y no dejar que el miedo nos separe. Con la noche oscura aún sobre ellos, Javier se levantó, decidido a dar el primer paso. Está bien, yo iré. Pero ustedes deben estar alerta. Santiago no juega limpio. Y, al final de sus palabras se sintió un leve murmullo en la distancia, como si la misma noche respirara la tensión que se acumulaba. La puerta se cerró detrás de Javier y el aire se enrareció. Tan solo el latido de sus corazones resonaba. Esto no será fácil, murmuró María, mirando a Valentina. Aquí no se juega en balde. Lo sé, mami, respondió ella, con una dulzura temerosa. Pero debemos tener esperanza. Si Santiago tiene información, nosotros debemos contrarrestarlo. El silencio se instaló de nuevo, interrumpido solamente por el sonido de los truenos lejanos que comenzaban a retumbar en el horizonte. Eduardo sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo.
¿Estaban realmente listos para el desafío que les esperaba? Cada segundo se sentía como un pesado ladrillo que aplastaba sus mentes, llenándolas de incertidumbre y miedo. Tan pronto como la primera gota de lluvia comenzó a caer, la idea de acción se volvió real. Se miraron unos a otros, sintiendo la urgencia del tiempo apremiante. Valentina respiró hondo, mientras empezaba a trazar mentalmente un nuevo plan. Voy a pensar en todo lo que Santiago podría usar en nuestra contra y cómo podríamos convertirlo a nuestro favor. La sorpresa puede ser nuestra mejor aliada. Fue en ese momento que un profundo retumbar resonó, un sonido que presagiaba que algo grande y oscuro se acercaba. El corazón de Eduardo se aceleró. Sus pensamientos se enfocaron en lo que estaban por enfrentar. ¿Santiago tenía un as bajo la manga? El momento está cerca, pensó Eduardo, apretando los puños. La batalla no ha hecho más que comenzar. Al caer una nueva lluvia, los ecos de su determinación tomaron forma. Juntos, se acomodaron y comenzaron a murmurar entre ellos, cada uno tratando de hilar ideas que pudieran salvaguardar sus vidas, sin saber que Santiago también se movía, quizás ya muy cerca de ellos, y entonces, un rápido destello iluminó la habitación. ¿Alguien había entrado sin permiso? ¿Sería uno de ellos o un mensajero de Santiago? El aire en la casa se volvió eléctrico, tenso como un arco a punto de disparar. Todos sostuvieron la respiración, tratando de discernir en medio de la oscuridad extraña que los envolvía. El destello había sido breve, pero dejó una huella en sus corazones, como un faro que parpadea en la tormenta. Las sombras danzaban en la pared, y el silencio se convirtió en un pacto sagrado entre ellos. María se levantó, el miedo dibujándose en su rostro mientras la conciencia del peligro se instalaba en su pecho. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de desafío y vacilación. La figura, cubierta por una capa de neblina, se acercó un paso, y el sonido de su respiración entrecortada colisionó con las gotas de lluvia impactando en la ventana. Eduardo se puso en guardia, sintiendo que cada pulso de su corazón resonaba en el mismo ritmo que el tamborileo del agua. «Soy yo», la voz resonó con un temblor familiar. Era Javier. Me costó encontrarla, pero he traído a Marisol. Un suspiro colectivo de alivio se escapó entre ellos. Las palabras de Javier, aunque bienvenidas, estaban acompañadas de un aire de gravedad. La luz del faro se amplió cuando Marisol apareció detrás de él, su rostro pálido pero decidido. Había algo inquietante en sus ojos, un brillo que indicaba que había visto más de lo que pensaban. «Hemos perdido tiempo», dijo ella, acomodándose en la esquina de la mesa. «Santiago sabe que estamos buscando información. Se está preparando para jugar sucio». Valentina sintió una corazonada, la mezcla de miedo y determinación que latía en su interior. «¿Cómo lo sabes? ¿Qué has visto?», preguntó, mientras todos se asomaban hacia Marisol. «Las conexiones de Santiago no son solo comerciales, son personales», comenzó Marisol, su voz temblante pero firme. «Ha creado un mapa de nuestra historia familiar, sabe cuáles son nuestros puntos débiles. En realidad tiene un plan». ¿Un plan? Eduardo apenas pudo procesar las palabras, cada sílaba como un clavo hincado en su pecho. ¿Qué planea hacer? Su objetivo es simple, pero oscuro. Quiere destruir todo lo que amamos, usar nuestras debilidades para acercarse y atacarnos desde adentro, continuó Marisol, mientras su mirada se volvía sombría. Su voz se hizo más sonora, resonando a través de la habitación con una intensidad palpable. Él encuentra placer en el caos. Pero hay algo más, él busca un traidor dentro de nosotros. María hizo una mueca, presionando las manos contra la mesa. ¿Podría ser alguien de dentro? ¿Uno de nosotros? No lo sé, respondió Marisol, sin apartar la mirada. Pero debemos estar preparados. La traición se acerca sigilosamente, como la sombra de la noche. No podemos dejar que nos dividan. La lluvia ahora caía con mayor furia, como si el cielo reflejara la tormenta en sus corazones. Todos estaban cerrados en un círculo de silencio, conectados por una realidad inquietante que se había hecho presente.
La confianza se desvanecía, y la duda comenzaba a asomar su rostro. Valentina miró a todos, el miedo aún presente, pero también una chispa de coraje. No podemos quedarnos paralizados. Necesitamos actuar. Nos unimos como familia y nos preparamos para enfrentar a Santiago. De repente, un grito desgarrador se oyó en la distancia, un sonido familiar que sacudió a todos sobre sus sillas. La ventana vibró con el eco del clamor, y un escalofrío corrió por el cuerpo de cada uno de ellos. ¿Era el sonido de alguien sufriendo? Un mensaje de que el tiempo se les estaba acabando. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Javier, tú conoces a Santiago. ¿Qué podemos hacer ahora? Preguntó, desesperado por una respuesta. Un nuevo silencio se apoderó de la habitación, entrecortado solo por el sonido de su respiración entrecortada. En ese momento, la realidad les cayó por completo, estaban siendo observados, y la batalla que habían imaginado apenas comenzaba. Mientras un nuevo trueno retumbaba con fuerza afuera, la angustia ocupó el espacio, quedando impregnada de incertidumbre. ¿Y si Santiago ya sabía de sus planes? ¿Y si el verdadero traidor estaba más cerca de lo que pensaban? La puerta de la casa chirrió de nuevo, y esta vez la inminente oscuridad envió un escalofrío a través de ellos. Lo que se avecinaba no era solo un espectáculo de luces y sombras, iba mucho más profundo que eso. Se trataba de conseguir la vida o la muerte, de mantener su unión a salvo o perderlo todo, y así, mientras el viento aullaba fuera y la tormenta arremetía, sintieron que todo podía cambiar en un instante. ¿Podrían confiar el uno en el otro? ¿Y qué secretos más ocultaban sus corazones? La noche aún no había revelado su último aliento. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda tensada que podía romperse en cualquier momento. Después del grito que resonó afuera, todos miraron hacia la puerta, con el corazón latiendo fuerte en sus pechos. Valentina, sintiendo la urgente necesidad de actuar, se acercó a la ventana. Las gotas de lluvia se deslizaban por los cristales como lágrimas desbordándose de una vida que parecía fuera de control. ¿Quién habrá sido?, murmuró, casi para sí misma, mientras sus ojos se esforzaban por ver más allá del torrente. Debemos asegurarnos de que nadie esté realmente herido. No lo hagas, Valentina, la intervino María con un tono que era tanto advertencia como súplica. Podría ser una trampa. Marisol asintió. Santiago no perderá el tiempo. Atraerá nuestra atención hacia lo superficial mientras orquesta su verdadero golpe. Los murmuros de acuerdo se tejieron entre ellos, un manto de unificación ante un enemigo común. Eduardo, quien aún palpitaba con la adrenalina del momento, miró a Javier, quien tenía una expresión sombría. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos darle la vuelta a esto? No puedo estar seguro, pero al menos podemos intentar hacer lo opuesto a lo que Santiago espera, respondió Javier, su voz profunda, cargada de urgencia. Si él busca traidores, tal vez lo mejor sería demostrar el poder de nuestra unidad. Aumentar la confianza entre nosotros, desviar su atención. ¿Pero cómo? ¿Y si ya tiene alguien dentro, alguien que nos está escuchando ahora mismo? Preguntó María, la preocupación nublando su semblante. Las palabras de María golpearon con fuerza, y los ojos de todos se abrieron con la verdad aterradora. Cada uno se preguntaba si podían confiar el uno en el otro. Las sombras que se proyectaban en el cuarto se convirtieron en indicios de dudas. El verdadero enemigo podría estar entre ellos, como un virus que carcomía el alma de la familia. Valentina, sintiendo la incomodidad, decidió romper el silencio. Tenemos que hacer una reunión en la que todos participemos, donde seamos honestos sobre nuestras debilidades y nuestras preocupaciones. Unir la información que tenemos sobre Santiago según nuestros conocimientos. No permitir que la oscuridad de la sospecha nos consuma. Eso puede funcionar, respondió Javier, algo convencido. Los secretos nos debilitan. Tal vez, al final, podemos encontrar al traidor entre nosotros, pero antes de que alguno pudiera hablar más, un nuevo golpe resonó en la puerta, fuerte esta vez. La atención de todos se desvió de inmediato, el aliento se detuvo.
No voy a dejar que entre nadie más, dijo María, aferrándose a la mesa. No más sorpresas, el grito lejano había menguado, ahora se escuchaba un lamento desgarrador que parecía recorrer la tormenta. Era como si las fuerzas del universo estuvieran clamando por ayuda. Decidido, Eduardo avanzó hacia la entrada, aunque temía el potencial golpe que podía venir. Voy a ver quién es. No, Eduardo, espera, gritó Valentina a sus espaldas, pero la curiosidad y la valentía lo llevaban a arriesgarse. Él abrió la puerta un leve resquicio, listo para cerrar sin mirar. La imagen que vio lo dejó paralizado. Una mujer, empapada, con el rostro desgastado y los ojos llenos de miedo, lo miraba con desesperación. Por favor. Ayúdame. Ellos les tienen. El aire se tornó en un torbellino de emociones. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué secretos estaba escondiendo y cómo se relacionaba con Santiago? Eduardo sintió que el tiempo se ralentizaba mientras su mente procesaba la gravedad de su decisión. El peligro acechaba en cada esquina, pero la posibilidad de encontrar respuestas también. ¿Puedes entrar?, preguntó, su voz temblando en la inestabilidad del momento. La mujer asintió, y mientras se adentraba con precaución, una mirada intrépida cruzó los rostros de todos en la habitación. Algo le decía que esta nueva presencia podía ser la clave para desenredar la conspiración que amenazaba con consumirlos. Pero, ¿sería esta mujer un nuevo aliado o una carta más en el juego oscuro de Santiago? La tormenta resonó fuerte afuera, mientras se sentía un nuevo latido en el aire. ¿Sería el momento de la verdad? ¿Estaba la respuesta a sus problemas tan cerca como la figura que se acercaba? Cada mirada se llenaba de expectativa y temor, y las preguntas comenzaron a brotar. ¿Qué revelaciones traería consigo esta mujer? A medida que el viento aullaba fuera, la intriga se intensificaba, enredando sus corazones en un angustiante dilema. ¿Y si su historia ocultaba un secreto que cambiaría todo lo que conocían? ¿Podrían enfrentar juntos la marea que se avecinaba? La lluvia seguía cayendo como un telón de fondo de tensiones acumuladas. En la sala, la mujer empapada, con la mirada asustada pero decidida, rompía el silencio. Soy Clara, dijo en un susurro, soy quien ha visto la oscuridad de Santiago de cerca. Él está buscando destruirles a todos, y no se detendrá hasta lograrlo. La revelación hizo eco en el corazón de cada uno, la amenaza ya estaba más cerca de lo que habían imaginado. Eduardo y María intercambiaron miradas, el miedo y la determinación reflejados en sus ojos. ¿Qué sabes de él?, preguntó Eduardo, mientras el resto del grupo se acercaba, tensos y en alerta. Clara dio un paso adelante, secando sus lágrimas y tragándose la angustia. He trabajado para Santiago, confesó, y puedo decirles que su red de influencia es más grande de lo que creen. Pero hay algo más, dentro de su círculo, hay quienes están dispuestos a traicionarlo. Esa es nuestra oportunidad. María sintió un rayo de esperanza iluminando su corazón. ¿Qué necesitamos hacer?, inquirió, su voz firme. Clara tomó aire, como si reunir fuerzas para las palabras que seguirían. Debemos actuar rápido. Santiago ha planeado un golpe. Su intención es demostrar su poder, destruyendo lo que más aman, pero también podría ser su punto débil si alguien revela su juego. Mientras los otros la escuchaban atentamente, Valentina tomó la mano de su madre. Ella había oído el sufrimiento en las palabras de todos y sabía que no había vuelta atrás. Nos uniremos, afirmó con voz firme, su inocencia transmitiendo una valentía inesperada. Vamos a luchar juntos. No seremos solo un blanco. Al ver la determinación en los ojos de todos, Clara sonrió, sorprendida. Eso es lo que necesitamos. Si queremos romper su poder, debemos hacer que la gente vea quién es realmente Santiago. Pero para eso, ustedes tendrán que mostrarse como una coalición, como una familia, explicó, sus palabras infundiendo fuerza en el grupo. Con cada explicación de Clara, las piezas comenzaron a encajar. María tomó control. Eduardo, saltemos a buscar las pruebas que puedan incriminar a Santiago. Javier,
¿puedes conseguir más aliados entre los que tienen razón para desear su caída? Y Valentina, tú vas a ayudarnos a prepararnos para mostrar nuestra fuerza al mundo, dijo con firmeza. La determinación colectiva se sentía como un eco armándose en la sala, así, comenzaron a trazar un plan. La noche que había comenzado llena de incertidumbre se tornó en una oportunidad. Con Clara guiando su camino, sabían que tenían que actuar rápido, y que la unidad sería su arma. No habrá más secretos entre nosotros, dijo María, mirando cada rostro frente a ella. Demos un paso adelante juntos. Si uno de nosotros cae, todos caemos. La confianza será nuestro escudo. Los ojos de Valentina brillaban, reflejando aquella nueva esperanza. Ella quería enfrentarse a Santiago, no solo por su familia, sino porque sabía que en cada lucha se forjaba la fuerza del amor y la comunidad. Tendremos que hacer ruido, dijo, su voz resonando con decisión. Si la gente comienza a hablar de Santiago, él temerá. Su propio juego se puede volver en su contra. Con el corazón latiendo fuerte, la familia reemprendió su camino. Tenían que correr, y cada paso era un grito de unidad. Al salir, el sonido del trueno parecía estar de su lado, como un rugido de guerra que los impulsaba a luchar. Con cada paso, el miedo se convertía en coraje, la lluvia podía caer, las sombras podían acercarse, pero ellos no iban a ceder. Esta vez, estaban preparados para luchar. Juntos, vulnerables pero indomables, se enfrentaron al camino que les esperaba, decididos a recuperar su vida. Con cada palabra que comparten, las penas se desvanecían. El pasado quedó atrás, y la lucha por un futuro comenzó. Con unión y esperanza, la familia se lanzó hacia el horizonte incierto. La tormenta era feroz, pero su fuego interior era aún más fuerte. Habían encontrado luz en la adversidad, porque a veces, la verdadera fuerza no radica en el poder que uno posee, sino en las personas que elige tener a su lado, y ahora tú también eres parte de esta historia. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas vean estas transformaciones increíbles. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, tu voz importa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y unidad. Cada acción cuenta.